Hablar de investigación y desarrollo en pleno siglo XXI es hablar de informática. A ello se dedican el 8,9% de los recursos de investigación de nuestro país. Hay que tener en cuenta que solo en nuestra comunidad 9 de cada 10 adultos utilizan Internet diariamente y 8 de cada 10 niños de entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil. Es decir, que con estas cifras a la informática le queda mucho por vivir y por innovar. Estados Unidos, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Tailandia, China, Kazajistán, Jordania y así hasta 150 países repartidos por todo el mundo se han divertido ya con las soluciones tecnológicas de Imascono, una empresa zaragozana que ha sabido encajar diseño, informática y tecnología para desarrollar más de 200 proyectos donde el I+D es el ingrediente principal. Héctor Paz, tú eres uno de los socios de Imascono, que es una de las empresas que más está revolucionando la informática aquí en Aragón. Bueno. Yo creo que sí. Sí, bueno, podríamos decir que sí. Bueno, aquí lo que nosotros desarrollamos es la imaginación aplicada, que es una mezcla de tecnologías creativas. Sois unos cuantos, además todos muy jóvenes, por lo que veo. ¿Cuánta gente trabaja aquí? 14 personas. ¿Y la edad media? Unos 30 años aproximadamente. ¿Cuántos proyectos han salido de vuestra oficina? Pues desde que empezamos en el año 2010-2011 hemos dado a luz, ¿no?, a unos 200 proyectos, sobre todo en esta última temporada. Desarrollamos nuestros Spaceship Projects, que son proyectos totalmente a medida. Luego también tenemos los espacios virtuales, que es uno de los productos más exitosos en los últimos 2 años. Y luego también tenemos avatares interactivos, que son los que empiezan a moverse entre el mundo digital y el mundo real. Todos estos proyectos de los que hablas parece que llevan muchísimo trabajo detrás. No sé si más o menos sabéis cuántas horas cuesta desarrollar uno de ellos. Bueno, a ver, aquí trabajamos muchas horas, no te voy a decir 24/7, pero sí que la cabeza funciona 24/7 y al final pues estamos desarrollando pues casi 600 horas de trabajo semanal. De todos los proyectos que habéis desarrollado aquí, no sé si tú tienes alguno que sea tu favorito, que te haya gustado especialmente. Sin ninguna duda, uno de los proyectos en los que más ilusión hemos puesto, en los que más nos hemos divertido, en los que más hemos sufrido también, ha sido la ofrenda de flores virtual del Pilar, donde alcanzamos 32 millones de personas, se realizaron 150.000 ofrendas, tuvimos prácticamente en 4 días 400.000 visitas y fue un éxito total. Y luego ya empiezan a aflorar nuevos proyectos, como por ejemplo, y nuevos productos, como por ejemplo Eva, que es un avatar virtual con inteligencia artificial que consigue comunicarse de una manera mucho más natural con los usuarios. ¿Y yo puedo conocer a Eva? Sí, ahí podéis verla ahí directamente en el despachito. Hola, buenas. Buenas, me han ¿qué dicho tal? que aquí podría conocer a Eva, que entiendo que es ella, ¿no tú? Sí, es ella. Eva es nuestra recepcionista. Cuando venimos a trabajar, pues bueno, podíamos fichar aquí y nos saluda, o incluso también venimos aquí, nos ponemos delante y hablamos un poco con ella. Hola, Eva. Buenos días, Aragones, Ohio. Soy muy fan de vuestro programa. Es un placer daros la bienvenida y aprender sobre la investigación y desarrollo de nuestra comunidad. ¡Qué bueno! ¿No te gustaría ser de carne y hueso, Eva? Al revés, soy una superheroína. Estoy ayudando a prevenir esta terrible crisis sanitaria, evitando en un 80% los contactos humanos en espacios físicos como oficinas o eventos. Me encanta, Eva. Me ha encantado, se puede hablar con ella de un montón de cosas. ¿Es verdad lo que dice, que con sistemas como este se evita el contacto entre humanos, ahora con el COVID, importantísimo? Sí, de hecho, entre 2 avatares, el de Seiko y el de Gobierno de Aragón, se han prevenido como unos 12.000 contactos. ¿Cuántos hay como ella? Creo que ahora mismo hay unos 5 o 6 y estamos produciendo ahora uno. ¿Qué es lo que has hecho tú en relación con este avatar? Pues yo lo que he hecho es darle movimiento, he hecho la animación y las caritas y todo, para que sea un poquito más humana. ¿Ocupan mucho espacio virtual estos tipos de proyectos? Depende del proyecto, algunos pueden ser unos megas y otros pueden llegar a ser decenas de gigas. Que eso, si lo escribiéramos, el código, ¿cuánto sería? Pues podría llegar a ser como un tomo del Señor de los Anillos. O sea, centenares de páginas. Unas cuantas. Sé que por la ciudad voy a poder encontrar más proyectos de vuestra empresa, así que voy a seguir descubriéndolos. Muy bien. Y nada, os dejo aquí. Muchísimas gracias. A ti. Que vaya muy bien. Vale. Me despido de Eva también. Vale. Gracias. Hasta luego. Accordions bring back to me golden opportunity.
Este centro comercial en el que nos encontramos está totalmente digitalizado y vosotros tenéis mucho que ver con ello. Sí, hemos desarrollado la digitalización del centro comercial para ofrecer experiencias interactivas y gamificar la experiencia de usuario de todos los clientes que llegan al centro comercial. ¿Qué es gamificar, para quien no lo sepa? Es ofrecer una experiencia de juego en un entorno como es el retail. Este es uno de los productos estrella del proyecto, es el tótem interactivo Kimchi, y es un tótem vertical donde los usuarios se colocan enfrente y en un formato espejo sobre los usuarios se posicionan elementos en 3D, en realidad aumentada, con los que se pueden hacer fotografías y posteriormente escanear el QR, guardar esa fotografía para compartir en redes sociales y también con una funcionalidad muy bonita pueden compartir sus fotografías en el video wall que tenemos a la entrada y que se vea su fotografía en un gran formato. Y la gente se ha animado mucho a hacerse fotografías, ¿sabes ya cuántas se han hecho? En la actualidad hemos superado las 30.000 fotografías y han experimentado con esta realidad aumentada más de 600.000 usuarios, así que los datos son realmente positivos. Podríamos decir entonces que hemos aplicado el I+D a la informática a la vez a un centro comercial. Esto es un centro comercial inteligente. Efectivamente, creo que hayas dado en el clavo con esa nomenclatura, ya que a través de la aplicación podemos gestionar infinidad de información. Como un dato muy importante en la actualidad es el aforo. Dentro de la aplicación tenemos un icono de aforo donde podemos pulsar y en tiempo real, gracias a las cámaras que están distribuidas en el centro comercial, contabilizamos cuántos usuarios están presentes en el centro comercial y podemos ver en un indicador cuál es el aforo actual en cada momento. Pues Pedro, muchísimas gracias por haberme explicado tan bien el I+D aplicado a la informática con vuestra empresa. Y yo me voy a quedar aquí haciendo una foto con este monolito y con su inventor. Claro que sí. ¿Te parece? Vamos a aprovechar. Muchas gracias. Venga, ¿nos ponemos? Ahí. Ahí estamos.